Buenos días a todos. Aquí continuamos con nuestro devocional diario. Estamos en 1 Timoteo capítulo 3. Y recuerden que decíamos el día de ayer que hablamos ahora acerca del tema del pastor, que en el texto aparece con la palabra obispo. Recuerdan que decíamos que era un episcopo, una persona que se encarga de ver que todo esté en el orden de Dios en la iglesia. Y decíamos que el oficio del pastorado, y podríamos incluir a cualquier oficio en la iglesia, es de mucho valor y por eso debe ser tenido con mucha importancia. No que la persona que lo ejerza sea la importante, sino el oficio en sí es el importante. Entonces continuamos. Ahora de los versículos 2 al 7 pueden ustedes notar una serie de características que Dios está esperando que se manifiesten en una persona que ejerce esta labor. Noten ustedes que dice el texto, dice, pero es necesario que el obispo sea de estas maneras, ¿no? Ahí está la lista de características. Yo quisiera primero hacerles notar que esa palabra pero, que aparece ahí, realmente debería traducirse como entonces. Lo que está queriendo decir entonces Pablo es, si alguno anhela obispado, buena obra desea, entonces es necesario que estas cosas se manifiesten en la persona. Pero antes de que vayamos a ver la lista, porque es una lista muy buena que nos va a dar mucha claridad, yo quisiera que notáramos algo. Noten que en el primer versículo, palabra fiel, si alguno obispado desea, habla acerca de que si alguno lo desea, refiriéndose que puede ser cualquiera en la iglesia. ¿Y por qué queremos hacer énfasis en esto? Porque el asunto de ser pastor no se trata de un asunto de ir a una universidad, un instituto bíblico, un seminario. El asunto de ser pastor no es un asunto de una carrera profesional, como tristemente muchos lo ven. Y otra vez, podemos incluir ahí cualquier otra función dentro de la iglesia. Se trata de que cualquier persona dentro de la iglesia, en este caso estamos hablando de los hombres como ya habíamos establecido, puede tener la posibilidad de ser pastor en la iglesia si el Señor lo confirma de esa manera, si se le han dado los dones específicos que lo van a capacitar para hacerlo, si tiene el llamado de Dios. Pero mi énfasis es que no es una carrera profesional, no es que solo a ciertas personas, sino que dice si alguno de la iglesia anhela obispado. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cuando veamos esta serie de características, van a ustedes notar que una cosa que uno podría llegar a pensar es, entonces los pastores tienen que ser de cierta manera. Pero la lista realmente nos muestra que es algo que todos los creyentes deberíamos manifestar. Estas características deberían ser comunes para todos los creyentes, porque si alguno de ellos anhela obispado, pues algo bueno desea. No sé si me hago entender. Esta lista de ninguna manera está queriendo mostrarnos de que los pastores tienen que ser más especiales que otros en su forma de vivir o en su forma de actuar. No, todos los creyentes deberíamos guardar estas mismas características, simplemente que si alguna persona es llamada para el ejercicio del oficio del pastorado y lo ejerce, pues tiene que asumir una responsabilidad de ser ejemplo de todos los creyentes en estas cosas. Pero todas esas características son características que todo creyente debería manifestar en su vida. Yo quería hablarles de eso para que todos estemos en el mismo sentir. Una cosa que yo he visto aquí en Guatemala con alguna preocupación es que el servicio, el ministerio cristiano se ha convertido en una especie de profesión. Y hay muchas personas que lo hacen solamente como si fuera una profesión más, más enfocados en una carrera profesional, más enfocados en ganar una cierta posición o ganar cierto salario o cosas como estas, prestaciones y cosas así. Lo ven como una posibilidad simplemente más de una carrera más, y eso no es el caso. No deberíamos ver así ni el pastorado ni cualquier otra función del ministerio. Son llamados, y son llamados tan valiosos que deben ser tomados con la mayor seriedad que sea posible. No la persona, sino el oficio, como lo decíamos. Entonces, antes de que entremos a estas características, queremos llamarnos la atención a que todos los creyentes deberíamos reflejar esto, y específicamente los pastores ser un ejemplo de esto. ¿Ok? Entonces Dios los bendiga a todos. Nos vemos mañana.